3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. Hace poco volví a ver a uno de los que fueron compañeros de juego callejero en el pueblo. Días de la infancia idos hace mucho tiempo. Bueno, si cierro los ojos era apenas ayer, lo que me hace dudar de la existencia real del tiempo. Le decíamos Barriga porque era gordito y comía mucho. Bien saben ustedes que al verse uno con alguien que fue amigo en la infancia, se suele hablar de la familia, del lugar donde vive, del agua que ha pasado desde cuando uno fue lo que ya no es. Se suelen recordar en tales encuentros cosas que uno cree haber olvidado y procura una súbita felicidad descubrir que una felicidad antigua vuelve a suceder en otra dimensión, con solo recordarla para compartirla con alguien. Además, porque en el recuerdo, lo que fue feliz lo es aún más. Barriga, su nombre es Emilio, se acordó de lo que tal vez fue su primera gran felicidad, el día cuando aprendió a amarrarse los cordones de los zapatos. Él dependía para eso de su mamá. Pero un día ella decidió no amarrarle más los cordones para que él se viera obligado a aprender a hacerlo. A Emilio le daba pena, sentía que su orgullo quedaba por el suelo si le pedía a un primo, a un vecino, a un compañero de la escuela, que le ayudara a amarrarse los cordones de los zapatos. Cuando al fin aprendí a hacerlo, sentí una dicha que hoy no sé con qué otra compararla, me dijo. Yo le conté que algo similar me ocurrió en esos años de escuela, cuando el único tiempo en la conciencia era el presente. Yo no entendía el reloj. No era capaz por mí mismo, mirando un reloj de pulso, de mesa, de péndulo, o el reloj del pueblo, es decir, el que campaneaba las horas en una de las torres de la parroquia. Si alguien señalando el reloj de la iglesia, como en realidad ocurrió, me preguntara, «Oye, ¿qué horas son?», yo no sabía responder que eran, por ejemplo, las 3:20 de la tarde. No podía entender cómo se relacionaban las agujas corta y larga del reloj para uno saber que eran las 3:20 o las 6:15 o las 10:48. Tampoco podía entender que decir son las 10:45 era lo mismo que decir falta un cuarto para las 11. Y no me atrevía a pedirle a alguien que me enseñara. Me daba vergüenza no saber algo que muchachos de la escuela como yo, o menores que yo, sabían. Miraban un reloj y decían qué horas eran. Me tocó aprender comparando, deduciendo y verificando. Esto último lo hice en el parque del pueblo, yo solo. Al fin, observando el reloj de la iglesia,
Comprendí. Son tales horas. Luego le pregunté a un señor que tenía reloj de pulso y me confirmó la hora que yo vi en el reloj del pueblo. Corrí de felicidad, solo como estaba, por varias calles del pueblo. Sentía el deseo inmenso de que alguien me preguntara la hora y yo mirara el reloj de la iglesia y acertara. Esa felicidad me la procuró mi papá un día después de almorzar. Me dijo que fuera a mirar el reloj que él mantenía en el nochero a ver qué horas eran. Yo sentía por dentro la gloria de ser capaz de decirle la hora a mi papá. Además, porque si me equivocaba en eso, tendría que sufrir su enojo. Y sin duda la indeseada pregunta que haría que me sonrojara en extremo. ¿Cómo es posible que usted tan grande no conozca el reloj? Entonces no existían los relojes digitales. Creo que cuando tuve la primera novia, sin tener idea alguna de cómo se conseguía una novia, ni cuando me gradué como periodista, ni cuando compré un carro, ni cuando me gané un premio por el trabajo, sentí la felicidad del hecho de aprender a amarrar los cordones de los zapatos o de saber interpretar la hora en los relojes de cuerda y agujas. ¿No los hace pensar eso a ustedes, que la felicidad está de veras en pequeños logros y aún más, aunque no haya reconocimiento de nadie por lo que hiciste? Bueno, suele decirse que la felicidad compartida es doble felicidad. Pero no hace menor el hecho existencial de que la felicidad es genuinamente íntima y única. Pero infortunadamente, digamos, la palabra felicidad es una de las palabras cansadas de las que hice mención en el podcast anterior, al citar el libro De las Palabras, publicado en 2015 por la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Entonces hablé de la palabra perdón y comenté que la frase palabras cansadas alude a todos aquellos vocablos que de tanto ser dichos, de tanto ser pronunciados, de tanto predicarse en textos, arengas y consejos, se nos convierten, como suele decirse, en mero paisaje. Son palabras que pasan sin ser oídas, y mucho menos vistas. Y tanto es así que hasta ni cuenta nos dimos de que las dijimos luego de haberlas dicho. Palabras como paz, libertad, amor, solidaridad, memoria y muchas otras que terminan formando parte de una retórica sin sustancia, sin espíritu, sin una realidad que cumpla lo que las palabras significan. Mientras más pronunciamos la palabra paz, por ejemplo, más lejano, o peor, más ausente, parece estar lo que significa en verdad la paz. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas promesas intentan sostenerse en la palabra paz, o en la palabra solidaridad, o en la palabra libertad? Y ninguna de las tres tiene su propio sostén tangible en la realidad.
felicidad en la lista de palabras cansadas. ¿No les parece a ustedes que la felicidad no se puede prometer? Y que pensar en ella como un fin, una meta, un logro duradero, es el problema que tenemos con la felicidad. ¿No creen que prometer felicidad, con viajes, con cosas, con plata, con relaciones, es una promesa temeraria ante los avatares futuros de la vida? ¿No han sentido ustedes alguna vez que la promesa de la felicidad termina siendo una losa floja en la que cae la ingenuidad de esperar que la felicidad sea programable, transportable, negociable? ¿Creen que la plata, la belleza física, el lujo, la fama, la fiesta cada 8 días, la finca con paisajes de 360 grados de verde belleza, no tener que trabajar, que todas esas cosas y muchas otras, que por supuesto son buenas, placenteras y pueden hacer más ligera la vida, que todas esas cosas, digo, cumplen la promesa, satisfacen la idealización de la felicidad duradera en permanente estado de exaltación y de euforia? De hecho, la vida suele bajar la cabeza ante esa pregunta. Tengo para mí que muchas felicidades duran lo que dura el éxtasis de la cópula sexual, después de la cual sobreviene en los amantes la sensación de derrumbe, una cierta soledad causada por la ausencia súbita del éxtasis. Eso que hace instantes subió en un instante a la dicha, pero en otro instante bajó. Creo que esa ausencia, ese vacío de lo que hace momentos fue la dicha, puede ser el modo como la propia naturaleza intenta que aterricemos la felicidad, sin que en este caso aterrizar signifique fin del viaje. Por el contrario, puede ser el comienzo del viaje o el recomienzo con algo más ¿de qué? Digamos, sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento, ni que academia, ni lo mismo que inteligencia. En el libro de las palabras ya citado, la primera palabra es felicidad. Como conté en el podcast anterior, se escogieron 12 palabras. Sobre cada una se escribieron un ensayo y 2 crónicas. Una de las crónicas, que parte de la palabra felicidad, tiene por título 5 actos para una payasa, y su autor es el periodista Pedro Correa Ochoa. Es una historia sobre Ana Milena Velázquez de Medellín, doctora en el arte de payasa. La crónica empieza diciendo: amable lector, Ana Milena Velázquez es payasa y no es feliz. Y termina con palabras de la propia Ana Milena. Hay muchas personas que entre más humor manejan, más tristes están por dentro. Ese humor es una forma de luchar contra la misma felicidad, contra ese descontento tan grande que uno puede tener por cómo funciona nuestro mundo. Es que uno no puede andar por ahí tan feliz, porque si es así,
no hace nada por los demás. ¿Ustedes creen que, según Ana Milena, hemos de pensar que la felicidad, del modo como culturalmente la entendemos, es egoísta, indiferente, avara? Tengo para mí que la realidad, y por encima de esta la verdad, no favorece ese modo cultural de ser feliz. Creo que al hablar de una forma de luchar contra la misma felicidad, Ana Milena se refiere al individualismo, el personalismo, a la insolidaridad, a ese supuesto ser feliz o estado en el que nada importa a nadie, nada importa el otro. El dolor, el olvido, la violencia, el desarraigo, la ausencia de justicia que sufren más de 2/3 de la humanidad. Bueno, cierto es que en estado de placer a uno no le importa otra cosa que no sea ese placer, pero ¿creen ustedes que son lo mismo placer y felicidad? ¿No les parece que el placer puede dar instantes de felicidad? Pero esta no está condicionada al placer, no depende de él. Si dependiera, la felicidad podría convertirse en adicción, estaría muy lejos de la libertad. Creo que el placer es muy terrenal. La felicidad suele estar más altica del suelo. ¿Creen ustedes que uno puede ser feliz sin que los demás puedan serlo? Quizás sí, si la felicidad fuese dada por lo que cultural y convencionalmente creemos que la da. Si nadie más tiene lo que yo tengo, no es mi problema. Y creo que auténticamente no. Si la felicidad depende de otros, de posesiones, de reconocimientos. ¿No estará la felicidad más que en presencias, en ciertas ausencias? Ausencia de deseo, de miedo, de ambición, de codicia, de prejuicios. Algo hace creer que esa felicidad se compadece del otro, porque si uno puede, el otro también podría, pues materia del mismo mundo somos. Ahora, ¿cuánta, si no es imposible en este caso ese adverbio? ¿Cuánta verdadera felicidad hay en el uso diario y convencional de la palabra felicidad? Feliz viaje, que los cumplas feliz, que seas feliz en la finca, qué felicidad verte, feliz año nuevo, que estés muy feliz allá en Estados Unidos. Con este proyecto traeremos felicidad a muchos. Villa Aura, la ciudad más feliz del mundo. El cansancio de la palabra felicidad termina siendo el cansancio de la felicidad, aquella que todos te prometen y te desean, pero que se pronuncia como mero protocolo de una fecha, de un ascenso laboral, de un premio, un matrimonio, eventos en los que la felicidad es convencional, parte de la ceremonia, como lo son los arreglos florales que, al terminar el evento,
se evaporan. Creo que podemos creer que la señal de cómo, de qué y en qué se manifiesta la felicidad libre de agotamiento puede estar en el regocijo íntimo, es decir, del alma, cuando por primera vez fuiste capaz de amarrarte los cordones de los zapatos y cuando, sin depender de nadie, supiste cómo señala las horas el reloj. Tal vez esas felicidades sean el origen de las que vendrán y no se cansarán. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. Palabras cansadas. ¿Vos crees que la memoria se cansa o es cansona?